la resolución de la Contraloría que lleva o permite a esta institución embargar bienes. Cuéntenos, don Ángel Álvarez, la raíz de esta decisión por parte suya como abogado. Adelante. Muy buenos días, Álvaro, a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, como mencionas, recientemente presentó una demanda de inconstitucionalidad y una advertencia de inconstitucionalidad contra una reglamentación que ha emitido el Contralor General de la República, en la cual desarrolla facultades a sí mismo, o sea, para él, como funcionario, que le permiten no solamente la aplicación de lo que ya mencionas como medidas cautelares reales, que son secuestros, embargo, o cualquier medida de ese tipo para inmovilizar bienes, sino que además esa reglamentación establece o señala que se puede adoptar cualquier otra medida que se considere necesaria para asegurar patrimonio del Estado o, en consecuencia, a lesión o afectación de bienes del Estado. Y en esa disposición pareciera que incluso existe una posibilidad, aunque sea lejana, pero sí vigente, de incluso aplicar medidas coercitivas personales, es decir, ordenar arrestos y aprehensiones, lo cual resulta grave tanto la posibilidad de cautelar bienes por cuenta del Contralor ante sí mismo y por cuenta del mismo, y la posibilidad que deja inserta esta reglamentación en la legislación panameña de que el Contralor pueda mandar a arrestar a alguien cuando considere que descubrió un hecho que afecta al patrimonio del Estado. Entiendo la preocupación del Contralor, igual que la que tiene usted, Álvaro, que ha estado en una lucha constante por la transparencia, anticorrupción y todo lo que hoy en día mueve la opinión pública y el interés ciudadano. Sin embargo, bajo esta justificación no se puede alterar el Estado democrático de derecho. Y lo que ha quedado establecido desde el inicio de la nueva era democrática, si así se le puede llamar, post-invasión y toda la situación que vivimos, es que el sistema de justicia panameño y el control de las funciones del Contralor General de la República como funcionario han venido evolucionando a un sistema de control judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que en el pasado, y que bien menciona el Contralor, que pudo haber hecho el Contralor Carles o cualquier otro Contralor, eso era en el pasado bajo un sistema que tiene unas normas, unas reglas, una base constitucional que medianamente permitía o daba espacio a esa interpretación. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, como todos somos testigos, las funciones que algunos funcionarios tenían como fiscales, que podían decretar detenciones por cuenta propia, o el propio Contralor, que en algún momento a través de la DRP, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ejercían funciones de investigación y de medidas cautelares, eso evolucionó a un sistema actual en el cual todos los poderes públicos, incluyendo el Contralor General de la República y cualquier otro funcionario, incluyendo al presidente de la República, está sometido al control judicial para garantizar, para asegurar la integridad y el respeto a la Constitución. De ahí entonces, Álvaro, no es posible que hoy día, bajo las reglas actuales, bajo la Constitución actual, el Contralor pueda ser el perito, por lo que así lo mandata el artículo 280 de la Constitución número 4, que es el que le corresponde verificar las correcciones e incorrecciones. ¿Eso qué quiere decir? Es descubrir si se afectó el patrimonio del Estado. Ángel, y siéndole el perito, también decretar medidas cautelares. Eso no es posible. Una especie de juez y parte. Definitivamente, de juez, parte, peticionario, fiscal, todo. Entonces, eso evidentemente no solo rompe el diseño actual constitucional, sino que genera una concentración excesiva de poder que el Contralor hoy quizás disminuye o minimiza, asegurando que su intención es la protección de los bienes del Estado, y no lo dudo. Sin embargo, lo que se está cuestionando, lo que se está atacando y lo que se debe remediar es esa concentración, porque da espacio a la arbitrariedad, da espacio. Hoy es el Contralor Anel Flores, pero mañana puede ser cualquier otro que no piense igual que él y tome decisiones el resto de la población. Otro elemento, Álvaro, que está presente en esta resolución es que
el hecho de que el señor Contralor adopte medidas cautelares, sean reales o sean personales, puede afectar el ejercicio de la acción penal, que es una facultad exclusiva del Procurador General de la Nación y de los fiscales. ¿Por qué le digo eso? Porque en el diseño procesal y constitucional actual, inmediatamente usted le afecte patrimonio o la libertad a un ciudadano, a una persona, a un investigado, inmediatamente nace la obligación de ¿qué? Nace la obligación de formularle cargo. Entonces, si el Contralor anticipa esa medida cautelar, va a quedar obligado el Estado, como Estado, a formularle cargo al afectado o a los afectados, bien sea persona natural o jurídica, empresa, lo que sea, y formularle cargo ante un tribunal de garantía en un término no mayor a 72 horas. Es decir, que va a correr van a hacer la obligación de presentar de forma acelerada la acción penal, y eso puede distorsionar no solamente el orden constitucional, sino usurpar espacio de otro funcionario, ¿verdad? Y además acelerar la estrategia judicial que pueda adoptar el Ministerio Público, y evidentemente generando al traste, porque una investigación y una imputación apresurada generalmente lo que termina propiciando es impunidad. Así que eso actúa en contra del ciudadano, no al favor. Permítame. Oiga, deme un segundo y les paso todos los instrumentos: guitarra, bajo, tambores. No, yo no más quiero la guitarra. A César y a usted y a Libérica. La pregunta es, el Contralor hizo un paréntesis que llamó la atención y fue enfático en decir: la gente decente no tiene nada que temer a esta resolución. Y lo segundo, que el presidente minutos antes haya expresado su total respaldo al Contralor, a la resolución emitida por el Contralor y al Contralor, y haya pedido, por otro lado, un jueves antes, al Procurador que retirara proyectos de ley en contra de la corrupción. Es su análisis breve sobre eso, y quedan con todos los instrumentos ahí, César y Blandón. Es que puntualmente, Álvaro, esos detalles que usted menciona son los que dan mayor indicio y mayor gravedad a la situación. Cuando usted aplica una medida cautelar, usted no la aplica porque la persona sea decente o indecente, si sea moral o inmoral. Es un juicio subjetivo de moralidad social e incluso de apreciación mediática. Cuando usted le aplica medidas cautelares a un presunto infractor, sea indecente o sea decente. Hay mucha gente decente que ha cometido delitos. Así que ya usted ve allí reflejado una falta de criterio técnico, jurídico, en el criterio del señor Contralor. Y no le voy a trasladar la responsabilidad a él, sino a su cuerpo legal. Antes de que el señor Contralor se pare a decir semejante cosa, debió haber estado debidamente asesorado diciéndole: Contralor, para aplicar medidas cautelares en el catálogo de los procedimientos hay una serie de requisitos que se llama proporcionalidad, racionalidad, y todo eso que nos repiten constantemente los jueces hoy en día en los juicios, y que se lo repiten los fiscales. Entonces imagínense que un fiscal se aparezca en una audiencia y decirle: juez, yo quiero que cautelen a Ángel Álvaro o Álvaro Alvarado porque son indecentes. El criterio de decencia e indecencia no puede medir bajo ninguna circunstancia una función tan elevada. Abogado, permítame una pregunta. Le habla José Blandón. Buenos días. Buenos días, don Blandón. Mire, le voy a dar una premisa, un análisis muy rápido de lo que a mi juicio está pasando con estos dos funcionarios. En primer lugar, el decreto que sale de la Contraloría por parte del Contralor General de la República es una respuesta a las iniciativas legislativas que el Contralor presentó, entre ellas para poder tener acceso, según él, a una mejor lucha anticorrupción, prescindiendo de las auditorías de la Contraloría. Entonces ahí hay una lucha por esto. Entonces yo le quiero preguntar dos cosas, y aprovecho que por aquí está nuestro amigo César para que también pueda introducirse en esto. De acuerdo, el día 13 entró en vigencia la ley 47 del 9 de octubre del 23, la ley del derecho penal civil, que establece condiciones mucho más estrictas, ¿no? En materia de los derechos ciudadanos. Entonces, una lucha anticorrupción, de la cual estoy de acuerdo, que hemos estado hablando desde el principio en este programa, no se puede hacer
al margen de la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Tiene que hacerse en el marco legal. Entonces, la prueba más importante en una lucha de las funciones del Contralor para cuidar el patrimonio, la prueba de oro, las auditorías. ¿Mm? Entonces, prescindir de ellas sobre pretexto de que hay otras cosas que puede hacer el señor procurador, pone en manos de él instrumentos que mal usados siempre se usan como herramientas para la persecución política. Y uno de los grandes problemas de nuestro país es tener una justicia imparcial, tener seguridad jurídica, no solamente para los empresarios, sino para los trabajadores, para los intelectuales, para todos los que viven en este país. Entonces mi pregunta es la siguiente, abogado. Esta ley 407 del 9 de octubre del 23, que ya entró en vigencia precisamente el día 13 de octubre, establece más restricciones. ¿Qué nivel de legalidad tiene tanto lo que hizo el procurador de la República como la que está haciendo el Contralor con estos decretos? ¿Y en qué estamos atrapados en este momento? Don Blandón y a todos, yo creo que ambos funcionarios y todos los demás que operan en el sistema de justicia, la persecución de los delitos, de las faltas y todo, deben entender, incluyendo todos los demás estamentos e instituciones, que necesitamos que nuestros funcionarios laboren en armónica colaboración. El texto constitucional no es un adorno para los discursos, para la entrada de toma de posesión o para la salida. Es una norma que debe realizarse. Entonces lo que usted cita, lo que da en evidencia es que está ausente esa armónica colaboración y encontramos un juego hoy en día que es el grave problema que está generando en algunos casos la mala interpretación de la mediatización, donde todos queremos ser famosos, donde todos queremos ganarnos el papel principal, el protagonista de la novela, ¿no? Entonces allí entramos en esa pugna y dejan de lado el cumplimiento de las funciones, y que ese cumplimiento de funciones debe estar enmarcado ¿en qué? En el servicio público, en que rinda beneficio a la comunidad. Y solo va a rendir beneficio a la comunidad en la medida que lo hagamos en armónica colaboración, que todos rememos en el mismo sentido. Y además de eso, que nos comportemos dentro de lo que usted señala, el respeto a los derechos ciudadanos. ¿De qué nos sirve una ciudad, un país donde, sobre pretexto de la lucha anticorrupción, todos estamos presos? Inocentes y culpables, decentes e indecentes, porque ese es el criterio, ¿no? Que todos, entonces para que nadie robe, todos quedamos encerrados. Entonces eso es absurdo. Necesitamos que los responsables de la comisión de delitos, de faltas, de infracciones, sean los que respondan. Y los que no, simplemente que se les respete sus derechos y sus garantías. Entonces, esa falta de armónica colaboración, esa falta de protagonismo, nos hace mucho daño a todos. Y el rol del Ejecutivo, del primer ciudadano de este país, que es el presidente de la República, es procurar, más allá de colocarse de uno a otro lado, y entiendo sus preocupaciones, entiendo que él esté impulsando las mejores políticas, pero debe mejor inclinarse a procurar el mejor funcionamiento del Estado. ¿Y eso cómo se logra? Logrando la armónica colaboración de quienes lo componen. Licenciado César Ruilova. Buenos días Álvaro, buenos días ingeniero Blandón, Ligeia, buenos días. Ángel, placer saludarte. Buenos días, César. Que nos escuchan en la mañana de hoy. Ingeniero Blandón, este país no es dado a debatir estos temas con profundidad porque merecen un debate de profundidad. Hemos escuchado en los medios algunas manifestaciones de magistrados, del sistema de justicia patrimonial, el propio Contralor, el propio presidente de la República, algunos diputados, pero hay que escuchar a la clase forense en general sobre esta opinión, porque esto apunta a un principio histórico y lo señalo porque es necesario. En el siglo XVIII y siglo XIX prevalecía en la cultura jurídica de los países europeos el principio de legalidad, es decir,
el cuestionamiento frente a las monarquías, frente a los absolutismos de las leyes que llegaban del Parlamento. Esa era la base fundamental, las leyes del Parlamento. No se cuestionaba cuando el Parlamento emitía una ley, no se cuestionaba esa legalidad, ese principio de legalidad. Era la base jurídica de los estados. Pero esto evolucionó en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la asunción de las constituciones modernas, Alemania, Italia, Europa, y nace la base constitucional. Va desapareciendo la estructura de la interpretación legalista, meramente legalista. ¿A qué? A decirle a los parlamentos, ahora usted tiene una constitución y la legitimidad de las normas legales que usted emite tiene que ir en consonancia con la base constitucional. Eso nace posterior a la segunda mitad del siglo XX. Y eso es el debate. Ahora, con ese instrumento usted analiza un problema como este. Es decir, hay una ley, la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que en esa realidad de 1984, bajo esa realidad y bajo ese argumento constitucional, lo que en 1984 la Constitución del 72 mantenía, podía permitir las competencias del Contralor de la República. Pero hemos olvidado que en el 2004 se generó una reforma constitucional y en el artículo 281 se instauró la jurisdicción de cuentas. Donde se instaura la jurisdicción de cuentas, se monopoliza, se especializa el procedimiento de cuentas y entonces desarrolla con una legislación. Se crea un fiscal de cuentas y un tribunal de cuentas con base constitucional. Eso quiere decir inmediatamente que usted no puede, cualquier interpretación desde el principio de legalidad sucumbe, porque ya tiene usted una norma constitucional que va a desarrollar esa jurisdicción. Que hoy encontremos a un magistrado de cuentas desconociendo esa realidad y permitiendo una interpretación amplia en función de lo que el Contralor con su decreto ha establecido, nos preocupa porque estamos, ¿qué cosa? Diciéndole al país que y la Constitución, ¿para qué sirve? ¿De qué eso? Pero lo peor todavía, que la base o la interpretación constitucional para sostener la ley de la Contraloría y para sostener ese decreto tiene que ver con el artículo 280 numeral 3, que dice examinar, intervenir. El verbo transitivo intervenir, ¿qué significa? No significa tácitamente secuestrar, porque si constitucionalmente se le hubiera otorgado la competencia al Contralor para eso que pretende hacer con un decreto, entonces la norma constitucional debió decir secuestrar, es decir, examinar, intervenir, fenecer, secuestrar cuentas de funcionarios, pero no dice por ninguna parte el concepto del verbo secuestrar, y esa competencia tiene que estar expresamente fundamentada y puesta en la norma constitucional. Lo que se está haciendo aquí, ¿qué cosa? Es una interpretación amplia, descontextualizada con la sistemática, la interpretación sistemática de la norma constitucional y la asunción de una nueva jurisdicción llamada de cuentas. Que se nos está diciendo en este país que por el pragmatismo, que para atacar, entonces usted lo que tiene que hacer es modificar, ¿qué cosa? Las normas legales de la jurisdicción de cuentas. Si el fiscal de cuentas hoy no tiene autonomía sola para generar entonces secuestros, entonces se otorga, vamos a hacer una reforma, una modificación en esa jurisdicción. No conozco, no sé si Álvarez conoce, que algún funcionario administrativo, salvo los jueces estos de jurisdicción coactiva, eso es otra cosa, no tienen competencia para secuestrar, para embargar. No existe, eso desapareció. Y usted muy bien lo dice, ingeniero Blandón, el Código de Procedimiento Civil en materia de cautelación ahora genera nuevos estándares, nuevos elementos de debate. ¿Para qué? Para poder evitar que este tipo de acciones y medidas sojuzguen en un proceso a gente que está involucrada en ella. Entonces estamos elevando en las jurisdicciones ordinarias los estándares de secuestros y de esas medidas coercitivas contra el patrimonio, y acá ahora con un decreto estamos abanicando por la retórica del ataque a la corrupción, porque el que no avala eso entonces es corrupto. Es una retórica totalmente totalitaria que no tiene nada que ver con esto, es decir, de buenos y malos,
¿no? Eso ya es parte de un debate político, pero que deja por fuera, por supuesto, la lógica y el fundamento constitucional, que es el instrumento de interpretación en pleno siglo XXI. Licenciado Álvarez, no sé si quiere adicionar algo finalmente sobre este recurso que usted interpone ante la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Álvarez. No sí, le escucho, disculpe, que sí, la señal está un poco mala. Sí, para concluir, algo que adicionar sobre este recurso que interpone ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo importante sería que todos hagamos lo que César acaba de decir, que es hagamos un análisis histórico profundo de las cosas que realmente debemos debatir para encontrar las mejores soluciones, y espero, y así espero que el señor Contralor comprenda que cuando uno ejerce estas acciones, él y cualquier otro funcionario, uno lo hace en beneficio de todos. Nadie está en contra del Contralor. Lo que estamos es en contra de actos que puedan resultar arbitrarios. Eso es lo importante. Y agradezco mucho la invitación. 7:23 de la mañana. Consulta final, justamente, ¿considera que debe pronunciarse el procurador frente a este asunto en particular? Efectivamente, yo le transmití al Procurador General de la Nación una nota donde le pongo en conocimiento de la posibilidad de que esta resolución sea inconstitucional, para que él, como Procurador General de la Nación, comprometido con el cumplimiento de la Constitución y los tratados, eleve a la Corte Suprema de Justicia esa consulta. Sin embargo, según me informaron en el despacho, el señor Procurador negó la recepción de esta nota, aduciendo que quien debe someter a control constitucional de la Corte esta resolución es el propio Contralor. Aprovechamos, licenciado Álvarez, que se encuentra por acá, y conociendo que usted es el representante legal del exdirector del IFARU, Bernardo Meneses, para que nos actualice en cómo se encuentra este proceso en este momento. Mire, le agradezco la invitación. He tratado de no hablar mucho de este tema porque esto pues toca la vida de muchísima gente, y quisiera aprovechar este espacio para expresarle mi preocupación y mi desacuerdo absoluto en las acciones que el Ministerio Público está llevando a cabo en contra, principalmente de unos estudiantes de Bocas del Toro, que los han querido hacer ver como criminales, y que se le ha dado un trato inhumano e injusto con la formulación de cargos por el solo hecho de haber estudiado. Y mire que justamente la audiencia primera de Bernardo Meneses, por supuesto peculado, el Ministerio Público, en la vocería del fiscal que hablaba, se atrevió a señalar que uno de los mayores riesgos en esta investigación es que la gente se educó. Imagínense esta tremenda afirmación que pone en evidencia la desviación que está teniendo la acción penal, al punto de considerar que el hecho de que la gente se eduque genera un riesgo sobre la sociedad. Eso es absurdo. Quizás le preocupa a ellos de que estemos educados, pero no puede ser un motivo de justificación para prender la acción penal. Y lo otro es que en ese caso de Boca del Toro se ha querido hacer ver de que la gente cobraba $25,000 y que no tiene cómo justificar el uso de eso. Por Dios, eso se explicó súper bien. Eso es un programa integral que considera no solamente la matrícula de $500, es la comida, la ropa, la estadía, la estancia, todo lo que implica poder estudiar, porque usted no puede ir a estudiar con el estómago vacío, o sin libros, sin zapatos, porque la gente que se seleccionó para ese programa son gente en estado de vulnerabilidad. Y no entiendo y no comprendo cómo el Ministerio Público, en otras ocasiones, cuando una persona es una persona humilde, para otros casos dice, bueno, es que se afectó a una persona en estado de vulnerabilidad, y cita los tratados, las convenciones y todo lo que eso respecta para exponer ese estado, esa situación. Pero ahora no lo considera para entender que los procesos de aplicación para la selección de beneficiarios de los programas en Boca del Toro estaban basados en la pobreza. Ellos que están esperando que les traigan un certificado de pobre. Eso es absurdo. Y entonces aquí sale gente a decir, ¿cómo se van a robar $25,000? Oye, es gente que se envió a estudiar, de los cuales de 20 estudiantes, según lo que la propia fiscal confesó, 18
lograron el título por el cual fueron enviados a estudiar y hoy por hoy aportan a este país en la calidad de profesionales. Entonces a esos profesionales se les está castigando por estudiar y se hace la afirmación de que son 24 millones de dólares que se perdieron cuando ya el director Godoy del IFARU ha dado respuesta a esta defensa diciéndole que de todo lo que se ha dicho solamente tiene 2 ejecuciones coactivas en el IFARU y una en arreglo de pago y la otra por $2.446. Entonces todo este enredo, toda esta publicidad solamente para no sé si es que llenar rating en esta competencia que tiene uno u otro funcionario, están haciendo ver quién es más malo que el otro y no quién realmente está dispuesto a hacer justicia con esos muchachos que estudiaron, que se educaron con el apoyo del Estado, claro, pero que han rendido beneficios y que estoy seguro, como lo dijo Bernardo en la audiencia, que los 2 que no terminaron deben tener una razón válida por no haber completado el estudio y que eso es un tema que debe mirarse sin tanta maldad. Muchísimas gracias, licenciado Ángel Álvarez, por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos abordando este y diversos temas que definitivamente